Toda la provincia, el país y el mundo con la potencia de Intermedios. Ingresa al portal más importante del noroeste del país, www.mediosrioja.com.ar www.mediosrioja.com.ar. Volvemos, gracias chicos, gracias, qué buen momento musical con Ramoncito y los Auténticos Príncipes, pero bueno, la realidad no solamente pasa por el mundo del espectáculo, de los bailes, de lo que se viene para el fin de semana, sino también por el análisis, ¿no? Político de Argentina y también de nuestros hermanos. Esta mañana, bueno, cuando digo hermanos, digo nuestros hermanos latinoamericanos. Esta mañana en el programa anterior al nuestro se hablaba de esta novedad, de esto que ocurrió en Uruguay y que tiene que ver con la eutanasia, esta aprobación de un proyecto de ley que tiene que ver con la eutanasia, algo que existe en muy pocos países del mundo, ¿no? La eutanasia, que es la muerte digna, como lo llaman en algunos lugares, que existe en algunos países europeos y que todavía tengo entendido, y por eso está en línea para consultarle al colega Hugo Lemos, que no existe en otro punto de América, o por lo menos no tengo conocimiento de que exista esto que aprobó la Cámara uruguaya, los diputados uruguayos. Hugo, querido, gusto saludarte. José Luis, conductor de Medios Rioja y Canal 11, aquí en la capital de La Rioja, provincia del norte argentino. ¿Cómo estamos, colega? Buen día. Muy buenos días para ustedes, queridos amigos. No sé si se escucha bien. Sí, perfecto, querido. Perfecto, te escucho. Perfecto, bueno, encantado de poder conversar con ustedes. Aquí desde Uruguay, yo estoy en la ciudad de Salto, a 500 kilómetros al norte de Montevideo. Soy periodista del diario El País de Montevideo y de Canal 10 de allí, también de Montevideo. Trabajo en todo Uruguay. Y bueno, encantadísimo de poder hablar con ustedes. Un saludo grande a toda la audiencia de La Rioja. La verdad que es un placer poder estar en esta comunicación tan linda con nuestros hermanos argentinos. Salto, perdóname la ignorancia, Salto es casi fronterizo con la Argentina, ¿no? Están muy cerca ustedes. Estamos a 500 metros de la ciudad de Concordia, por el río Uruguay. Estamos sobre el río Uruguay, a 500 metros tenemos a la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Así que somos más que hermanos, porque somos una ciudad prácticamente única, unida por el río. Lástima que las fronteras a veces se hacen más complejas, las fronteras humanas, pero estaría muy bueno que hubiera 2 o 3 puentes para poder pasar más rápido. Pero bueno, tenemos solo un paso de frontera, pero somos una ciudad sola prácticamente. Qué lindo, o sea que cuando querés te transformas en argentino. Sí, totalmente, es que somos prácticamente, mirá que gritamos los goles de Argentina, seguimos todos los programas argentinos, la política argentina, somos prácticamente un solo país. Como quería Artigas, ¿no? Como lo quería la época de la Confederación en la Argentina, sobre todo Artigas, como bien lo decís. Querido amigo, yo sé que no fue una cosa que chasquearon los dedos, que se metió una ley en los congresos, en las cámaras, y que se aprobó. Sé que este es un recorrido de más de 5 o 6 años, esto que finalmente se concretó con la aprobación de este proyecto de ley, ¿no, Huguito? Sí, Uruguay ha estado un poco a la vanguardia de algunos proyectos de ley, de algunas leyes, de algunas transformaciones sociales en los últimos tiempos, así como lo estuvo al principio del siglo XX, con el voto de la mujer, la ley de divorcio y demás. Está ahora, desde el año 2010, con algunas leyes que han sido innovadoras. En Uruguay, el matrimonio igualitario, la ley de la interrupción voluntaria del embarazo y la regularización del consumo de marihuana. Pero lo digo específicamente el tema de la interrupción voluntaria del embarazo atado con la ley de eutanasia que acaba de aprobar el Parlamento. Ayer la Cámara de Senadores del Uruguay estuvo reunida hasta la madrugada de este día para poder decidirlo. Después de que en los diputados hubo una ardua discusión sobre el punto y se aprobó,
lo termina aprobando el Parlamento en su conjunto y ahora ya es ley a partir de hoy. La ley de eutanasia marca un hito importante, pero también genera ciertas controversias con algunos grupos que están en contra tanto de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que sería el aborto legal, comúnmente dicho, como la eutanasia, porque se habla de que se está, por algunos sectores de la sociedad, de que se está fomentando la cultura de la muerte y no de los nacimientos, o no de los de la muerte natural, naturalizarla, sino promoverla. Y la ley quiso dejar en claro esto justamente, la voluntariedad de aquellas personas que quieran acceder a este tipo de tratamientos paliativos para poder tener lo que le llama el oficialismo y quienes la han aprobado, una muerte digna en Uruguay. Es parte de esas transformaciones sociales que se han venido generando en los últimos tiempos y que lo que se aspira es que en Uruguay se puedan decidir ciertas cosas, como por ejemplo, volvemos a lo mismo, el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, tanto los nacimientos como la muerte. Ahora, vamos a seguir siendo por lo menos 3 millones, Seguro. Hugo, perdón, porque cuando se habla de eutanasia, por lo menos me baso en las legislaciones de Holanda, de otros países, es un puñado de países en el mundo el que tiene, ¿no? Es que en todos lados ahí existe 11 la muerte países en el mundo. 11 de 200, caramba, estamos hablando de un puñadito. Pregunto, no me pueden practicar eutanasia si a mí me va mal en la vida, si me va mal económicamente o me detectan una enfermedad que por ahí con un tratamiento tengo posibilidades, aunque sean mínimas, de curarme. ¿Qué dice el proyecto, o bueno, esto que ya es un proyecto de ley, qué dice respecto a las condiciones, a la forma como se puede acceder a una muerte digna? Lo que ya es ley. Lo que dice la ley en realidad es que la persona tiene que tener una enfermedad intratable e incurable, ¿verdad? Y que no puede tener una asistencia de vida para el final del proceso biológico. O sea, no es cualquier persona que pueda acceder a este tipo de procedimientos, de tratamientos, tiene que tener una enfermedad que sea intratable e incurable, básicamente enfermedades que todos conocemos, como el cáncer o alguna otra que genera sufrimiento en el paciente y también la ausencia de un tratamiento paliativo que permita una evolución o por lo menos una estabilidad en esa persona. Entonces el deterioro acelerado y la muerte determinante de una persona producto de este tipo de enfermedades requiere primero de cuidados paliativos, es todo un procedimiento, y después de una asistencia progresiva y paulatina hasta el final del proceso biológico. Usa mucho cuidado las palabras con las que se mide, con las que se dice la muerte, porque tampoco justamente lo que tú decías puede ser un suicidio asistido para cualquier persona que quiera de darle fin a su proceso biológico. No va a tener ni la asistencia ni el apoyo del Estado para eso, va a tener en todo caso una asistencia hablamos de una persona que más allá de lo incurable e intratable, pero de a poco va como atravesando un progresivo deterioro de la calidad de vida. Totalmente, y sufrimiento sin poder revertir esa posibilidad de mejorarse. Perdón, pero ¿quién la ley establece que bajo qué concepto médico, o sea, cuando tiene que haber un certificado médico de que esto no hay vuelta atrás? ¿Cómo que? Salgamos de lo político. Claro, salgamos de lo político, vamos a lo médico. ¿Qué dice en cuanto a lo médico la ley? Lo médico señala justamente eso, que es una persona que tiene un tratamiento, que está bajo el tratamiento médico clínico y que tiene un diagnóstico de incurabilidad de su sistema inmunológico, de su sistema fisiológico y de su estado de salud. Es una persona que está padeciendo una enfermedad y los médicos, la junta médica determina que esta persona, se hace una junta médica y todo un procedimiento y todo un protocolo de acción, ¿verdad? No es que hay una eutanasia de por sí, que él habla con el médico de cabecera y el médico de cabecera procede. Todo un protocolo de acción que determina que la junta médica diagnostica la enfermedad intratable e incurable y el sufrimiento para esta persona que es irreversible, lo que pasa a tener después la posibilidad, bajo este derecho, a tener lo que se llama la muerte digna o el fin del proceso biológico.
¿quién tiene que solicitarla? ¿El propio paciente? Porque por ahí entra... El propio paciente. Claro, pero a ver, El Hugo, propio paciente. establece... Salvo casos especiales, ¿verdad? Claro. Tiene excepciones, como toda ley tiene excepciones, salvo casos especiales donde el médico consulta al familiar en función de la situación en la que se encuentra Claro, la persona que quiere acceder a él. Claro, por ahí Pero los familiares no pueden decidir por el paciente. Claro, porque hay personas que por ahí ya no pueden, pierden el habla o también tienen un cáncer, por ejemplo, cerebral, donde ya pierden la conciencia. El familiar o una familiar directo, la mujer, el marido, un hijo o alguien puede pedir esto, o sea, ¿está avalado también, dice la ley? O porque debe haber casos que también la ley creo lo especifica, donde el propio paciente sabe de su situación, todavía está consciente, más ya sabe cuál es su final y la puede pedir, ¿verdad? Sí, totalmente. Hay una excepción que tramita el protocolo para que las personas que, madres, esposas o hijos, entiendan que la persona no puede expresarlo debidamente, puedan hacerse cargo bajo la declaración. Lo que pasa es que lleva la consistencia de un protocolo específico donde los médicos son los que deben avalar realmente que esto es así. No puede aparecer la esposa de alguien a decir vamos a hacer uso de este derecho porque considero que mi familiar está imposibilitado de poder expresarse. Está bueno ese punto. Tiene que haber un protocolo avalado entre el médico y la familia. Claro, está bueno ese punto. Está muy bueno ese punto, Hugo, por eso me lleva a preguntarte, a ver, si yo soy el paciente, voy a poner este ejemplo, yo soy el paciente donde sé que ya no tengo vuelta atrás, estoy sufriendo muchísimo, la puedo presentar por escrito o puedo ser yo mismo el que la pida. Y acá viene mi pregunta, ¿tiene aparte del tema médico en sí, tiene que estar avalado por un escribano, por un abogado, por algo notario? Claro. Que la parte obviamente sí, la expresión de la persona debe estar avalada, certificada por notaría, ¿no? Por un escribano público, que es el que va no solo a tomar la expresión voluntaria de la persona que quiera acceder al fin del proceso biológico, tampoco además de la familia, sino también de esa junta médica que expide un diagnóstico clínico que avala la solicitud de los familiares y de las personas. Es un conjunto de personas cuyas voluntades se ven, cuya voluntad y fundamento clínico se ve expresado en un certificado notarial. Hugo querido, así debe ser. Hugo querido, a ver, me vienen a la memoria dos cosas. Y en esto, por favor, si me equivoco, corregime, yo por ahí no soy especialista en estos temas, pero me viene a la memoria primero lo progre que fue el gobierno de Mujica, ¿no? De Pepe, con el tema del matrimonio igualitario, de la ley de aborto, bueno, muchísimas cosas que fueron evidentemente, te guste o no te guste, lo podemos discutir, muy progre. Pero también me acuerdo de un deportista, creo que era Sureda de apellido, que terminó falleciendo, que ya había pedido morir dignamente. ¿Tuvo mucho que ver esos temas que te puntualizo, lo progre en algunas ideas del gobierno de Mujica y el caso de Sureda, que creo que se remonta antes de la pandemia, ¿no? Sí, totalmente, pero se tomaron varios casos. Quien enarboló este proyecto de ley, primero dentro del Colegio Médico de Uruguay y luego A ver, Hugo, perdóname un segundo, tengo como una descarga en esta última pregunta mía y tu respuesta. No sé si lo podemos recuperar. A ver, tengo como una descarga. Hola. Ahí está, amigo. Hola. Ahí está. Bien. Tengo una descarguita, pero ya es menor. Sí, contame. Bien. Quien estaba cerca del río, por eso en la oficina, por eso me aparté un poco, porque hace conexión justamente con Argentina y se distorsiona la señal. Bien. Hasta en eso tenemos esa cercanía. Entiendo. A lo que iba era lo siguiente, es que sí se tomaron en cuenta varios casos particulares por sobre todas las cosas. Quien impulsó este proyecto de ley, que es bueno decirlo, es el diputado Federico Preve. Federico Preve es salteño, vaya la coincidencia, integra actualmente el Frente Amplio, es diputado nacional por el Frente Amplio, y es médico neurólogo.
y antes integró la directiva del Sindicato Médico del Uruguay y planteó el tema de la necesidad de legislar sobre la eutanasia con todos los parámetros de la bioética y demás, ya lo había planteado previo a la pandemia. Durante los últimos años, post pandemia, hubo varios casos que él tomó como referencia para decir que habían ocurrido y que él como médico clínico los había vivido particularmente con algunos pacientes, donde entendía la urgencia, ya no la necesidad, sino la urgencia de hablar de estos temas a nivel parlamentario y de que haya una política legislativa al respecto. Claro. Fue electo diputado en el año 2024 y en el 2025, en este año, los primeros temas que planteó como diputado nacional fue justamente este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque entendía que había que darle cabida a estos casos que conocía y habló en referencia a ellos en el propio Parlamento con nombres propios de varios pacientes y nombró casi un centenar de personas a las que él le tocó atender que según él debieron morir de una forma natural, obligatoria, cuando se existiera una ley que legislara otro tipo de procedimientos, podrían haberse evitado el sufrimiento propio y de la familia. La verdad, por ahí hay gente que no está de acuerdo con esto, hay gente que sí, pero no se puede negar que Uruguay ha sido, quizá por sus gobernantes, de ideas muy progresistas y pioneros en Latinoamérica. Acá en Argentina hubo también arduos debates y hay cosas que no se pudieron. El aborto tardó 2 años hasta que se pudo aprobar la ley del aborto, del matrimonio igualitario, pero de verdad, felicitaciones a la sociedad uruguaya por brindar un derecho que uno lo puede usar o no, pero que ya está contemplado en la ley este tema en casos muy especiales como lo contaba el querido Hugo. De verdad fue un placer charlar contigo, colega, Bueno, un placer enorme para mí, queridos hermanos argentinos, y a las órdenes siempre para poder charlar con todos ustedes. Un gran abrazo a la distancia. Ya vamos a